Hace escasos días se anunciaron los ganadores a los premios Ondas Globales del Podcast en su tercera edición y por fin puedo hablaros de un pequeño extracto que me encontré en uno de los episodios de Nadie Sabe Nada, uno de los nominados, que no ganadores, de esta edición. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas a todos y todas. Comienza un nuevo capítulo Al Otro Lado del Micrófono. Yo soy Jorge Marín y en esta ocasión os traigo una nueva reflexión, un nuevo capítulo de opinión sobre un tema relacionado con el podcasting que me rodea. Bueno, que me rodea en este caso, si bien es cierto que es un podcasting un poco alejado de mí, no soy ni un ganador ni un nominado de los premios Ondas, solamente soy un oyente del podcast que te voy a hablar a continuación, del podcast Nadie Sabe Nada, y de unas declaraciones que ha hecho uno de sus integrantes, hace unos cuantos días, hace unas cuantas semanas. Y es que, como muchos sabréis, Nadie Sabe Nada, el programa de radio de la cadena SER, que lleva emitiéndose desde el 2013, si no me equivoco, resultó nominado en la tercera edición de los premios de los Ondas Globales del podcast. No ha resultado ganador, estaba esperando a ver si efectivamente se llevaba esta estatuilla, este caballo, pero al final no ha sido así. Hace una semana se anunciaron los ganadores, semana y pico, casi dos, se anunciaron los ganadores de este año y bueno, pues Nadie Sabe Nada estaba nominado como mejor podcast conversacional y finalmente no se lo ha llevado. El caso es que Nadie Sabe Nada ya se llevó un Ondas a la mejor idea radiofónica en el año 2019. Y tras esta nominación y tras este premio de hace ya 5 años, Berto Romero anunció unas cuantas declaraciones en el episodio número 29 de su temporada 11, emitido hace casi un mes. Bueno, el caso, voy a poneros un pequeño extracto, pero como no me quiero meter en líos ni con la cadena SER, ni con el Terrat, ni con Nadie Sabe Nada, os voy a poner un pequeño trocito para que veáis de lo que os estoy hablando. Pero lo polémico no viene aquí. Lo polémico es nominado como mejor podcast conversacional. Ahí no mienten, ¿eh? Entonces, ¿yo qué hago? Esta mañana voy a ver el Ondas que tengo yo en casa. Conversacional, a ver si vas a hablar tú solo. Cállate. Vale. Y no ganamos por eso, me cago la mierda. Esta mañana yo pienso, coño, tienes un Ondas en casa. Sí. Que es de Nadie Sabe Nada. Mejor idea. Ya tenemos uno. Mejor idea radiofónica. Y yo voy y veo, y mejor idea radiofónica. Y busco en la placa, pero no pone podcast por ningún lado. No. Pone idea radiofónica. Y claro, yo entiendo que estábamos nominados como programa de radio en aquel momento. Sí, claro. Pero ahora Sí. se nos nomina como programa, como podcast. Mira, entonces, ¿pero qué te he dicho yo siempre? Entonces, mi pregunta es... ¿Pero qué te he dicho yo ¿qué siempre? pollas Bueno, somos aquí? esta discusión, entre comillas, se alarga unos cuantos minutos y Berto Romero reflexiona sobre, digamos, lo equivocado, lo errático, no sé si me atrevería incluso a decir hipócrita, no sé si sería la palabra, de nominar ahora a Nadie Sabe Nada como mejor podcast conversacional cuando antes había sido ganador de un Ondas a mejor programa de radio, mejor idea radiofónica. Y a lo largo de esta conversación, Berto Romero pues expone los motivos por los que él cree que sí que es un programa de radio y no un podcast, porque está sometido, digamos, a las normas impuestas por la propia cadena SER y por la propia parrilla dentro de un programa de radio, o dentro de una parrilla de radio, vaya. Y no tiene, digamos, todas las ventajas o todas las características que sí que tiene un podcast. Si bien es cierto que tienen libertad absoluta, una total libertad, una total improvisación, hacen, de hecho, permitidme la expresión, barbaridades dentro de un programa de radio. No sé si de máxima audiencia o no, pero bueno, se emite por una de las cadenas más importantes de España a las 12 del mediodía de cada fin de semana, con lo cual, pues oye, si bien es cierto que tendría que tener cuidado a la hora de hacer alguna declaración, jamás lo tienen y dicen auténticas barbaridades y nunca nadie les dice nada. Al contrario, se les aplaude, porque son cómicos, porque son dos grandes figuras radiofónicas, televisivas y porque son dos cracks. Pero fuera de esa libertad, digamos, argumental o editorial, no tiene nada más de un podcast. Quiero decir, su duración es siempre la misma.
su publicación, su periodicidad es siempre la misma, que esto también se puede aplicar al podcast, ¿no? Pero siempre se emite los sábados por la mañana y siempre se publica en formato podcast después que se haya publicado en abierto en la radio. Con lo cual realmente podríamos decir que es un podcast, un programa de radio redifundido en podcast. Sé que esto solamente nos importa a los más puristas del formato. Ojo, lo sé. No seré yo quien le diga a la cadena SER lo que tiene que hacer o a quién le tiene que dar los premios Ondas, ni cómo tiene que emitir su programa, ni a ellos, ni al Terrat, ni a nada de nadie. Pero, como amante del podcasting, estoy muy, pero que muy de acuerdo con Berto Romero con sus palabras. Si bien es cierto que, como dice Andreu Buenafuente, Nadie sabe nada, es un programa de radio que podcastea, no tiene nada más que esa libertad editorial, porque por todo lo demás es un programa de radio. Se emite primero en radio, tiene un tiempo determinado, hasta hace unos cuantos años se ponían diferentes canciones comerciales, diferentes músicas, que luego al final acabaron quitando por los problemas que les ha causado en las diferentes plataformas como podcast, ojo, no como radio, porque como radio tenían esas licencias musicales a través de la cadena SER, pero como podcast no. Entonces eso les hizo recular. Están ahí, digamos, a mitad de camino entre un programa de radio y un podcast. Vale, podríamos considerarlo de las dos maneras, pero como se emite en primer lugar como programa de radio y luego ya se difunde en podcast, realmente no deja de ser eso, un programa de radio redifundido en podcast. Y por eso quiero alabar las declaraciones de Berto, porque oye, me ha parecido muy valiente por su parte, la verdad que es de aplaudir, porque oye, otros seguro que se habrían callado por si acaso caía el premio. Oye, que nos dan un premio por programa de radio, bienvenido sea. Que nos dan un programa por podcast, bienvenido sea. Que nos dan un programa como programa de streaming en vídeo, pues oye, bienvenido sea. Cuanto más premios, mejor. Y al fin y al cabo esto, pues como decía, no nos importa solamente a los puristas del podcasting, ¿no? Yo tampoco es que sea un fiel defensor de que no se puede hacer determinadas cosas con los podcasts o no. Pero lo que sí que tengo claro es cuando un programa, un podcast, viene, digamos, refrito desde otro formato, ya sea un vídeo de YouTube, ya sea un programa de radio, ya sea un evento que luego se redifunde en podcast. Yo creo que hay que dejarlo claro, ¿no? Oye, esto no es un podcast nativo, es un programa de radio que se redifunde. Y el propio jurado de los premios Ondas, los cuales nominaron a este programa de radio, yo creo que deberían haberlo visto así, sobre todo teniendo en cuenta que ya se llevó un Ondas hace 5 años, como mejor programa de radio, como mejor idea radiofónica. Por eso quiero darle todo mi apoyo y un aplauso a Berto, porque creo que se lo merece. Es muy valiente decir esto en un programa de radio de la propia cadena que te está dando, o del mismo grupo que te está dando o que te está nominando a un premio, que ya te ha dado otro premio y que se trata de uno de los premios más importantes de nuestro país en cuanto a contenido audiovisual. Si bien es cierto que estos premios Ondas globales del podcast, digamos que son los primos lejanos de los Ondas nativos, de los Ondas grandes, bueno, vale, pero oye, les estás diciendo, oye, sois un poco hipócritas, hace unos cuantos años me lo disteis como mejor programa de radio y ahora me lo vais a dar como mejor podcast. Pues hombre, no es muy coherente. Y precisamente lo dice alguien que es muy amante del formato podcast. Yo creo que de ahí vienen las palabras. Si bien Andreu también lo es, pero Berto es un oyente confeso. Vaya, ha pasado por multitud de podcasts y no precisamente de la cadena SER o del grupo Prisa, sino podcasts mundanos, por así decirlo. Podcasts que podrían grabarse en el piso de arriba mío, en el piso de debajo mío o en cualquier punto de la geografía española. Vaya, podcasts independientes totalmente y muy amateurs y muy, no sé, yo creo que precisamente ha sido Berto muy valiente en estas declaraciones, como decía antes, y hay que aplaudirle porque estoy seguro de que no muchos se atreverían a decirlo a sabiendas de que por esas declaraciones, pues hombre, no es que pueda perder el premio, pero luego si al final lo recibe y lo agradece, y, hombre, muchas gracias por este premio, no me lo esperaba, no sé qué. Estoy seguro que no. Y esto es otra pequeña reflexión que quería hacer. Estoy seguro de que si al final se lo hubieran llevado,
este mismo discurso que ha dicho en el programa número 29 de su 10ª temporada, lo hubiera alargado, este chiste lo hubieran alargado en la propia gala de premios. Hubiera dicho, pues eso, que no lo quiere, que esto es un programa de radio, que no es un podcast, en fin. Hubieran alargado mucho más esta conversación porque cada vez que sale este tema tienen esta misma discusión. Esto es algo que quería yo traer desde hace mucho tiempo, porque cada vez que discuten Andreu y Berto sobre si es podcast o no es podcast, se enzarzan ahí un poquillo, pero con esto de los ondas globales del podcast, pues me ha parecido la excusa perfecta. Como no se lo han llevado, he podido adelantar un poquito este capítulo porque estaba esperando, si al final se lo llevaban, a ver qué iba a declarar Berto al recoger el premio, pero como no ha sido así, pues oye, no les puedo felicitar como ganadores del premio, pero sí felicitar a Berto por sus declaraciones, porque ya digo que me han parecido muy valientes y muy admirables. No todos, seguramente no todos las hubieran hecho. Antes de cerrar este episodio y de la propia semana, no quiero despedirme sin hablaros de Lo que nos preocupa, un podcast que nos llega de la mano de Argal y que apoya este lado del micrófono durante todo el mes de abril. La idea del proyecto de este podcast surgió de la necesidad de crear un espacio donde pudieran tratarse temas profundos y relevantes que afectan a nuestra sociedad y hacerlo para crear comunidad, diálogo y promover el cambio social gracias a este formato que tanto nos gusta. Escuchad ahora Lo que nos preocupa en las principales plataformas de podcast y para ello solamente tenéis que entrar en el enlace que os voy a dejar en las notas de este episodio este último episodio de la semana. Que tengáis un gran fin de semana lleno de podcasts, que se lleven premios al mejor programa radiofónico, al mejor podcast o que ayuden a mejorar la sociedad, como Nadie sabe nada o Lo que nos preocupa. No olvidéis entrar al canal de Telegram a través de alotroladodelmicrófono.com/Telegram. A través de este enlace que nos ha comentado Carmen podréis votar mañana mismo los mejores capítulos de vuestra semana y de esa manera ayudarme a ir creando, a ir perfilando el mejor contenido semana tras semana y de esta manera pues uniros a la comunidad que está al otro lado del micrófono y que me va ayudando semana tras semana con sus comentarios, con su feedback, con sus reseñas y con sus críticas, que también hay que criticar el podcast cuando no os gusta todo lo que ocurre con él. Gracias por seguir al otro lado. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.